Fórum, el valor del conocimiento. En Fórum, activos omitidos y pasivos inexistentes. Y la relación también cuando estos activos se encuentran en el exterior y se quieren repatriar o volver a traer al país dichos recursos. Pueden ser divisas, títulos o incluso efectivo. Miremos qué nos dice la Administración Tributaria respecto de este tema recientemente. Tratamiento fiscal de activos poseídos en el exterior y del ingreso de divisas al país. Tema tratado en reciente oficio del mes de agosto del año 2014 por la Administración. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, mediante oficio 050053 del 19 de agosto del 2014, desarrolló todo lo referente al tratamiento de activos, cuentas poseídas en el exterior, las cuales no han sido declaradas en periodos anteriores y la manera en la cual se pueden ingresar dichos activos monetarios al país. Veamos la normatividad y hagámonos una serie de preguntas sobre esos aspectos. ¿Cómo se deben declarar voluntariamente activos omitidos o pasivos inexistentes? El artículo 239.1 del Estatuto Tributario nos da la respuesta. Renta líquida gravable por activos omitidos o pasivos inexistentes. Los contribuyentes podrán incluir como renta líquida gravable en la declaración de renta y complementarios o en las correcciones a las que se refiere el artículo 588 el valor de los activos omitidos y los pasivos inexistentes originados en periodos no revisables, adicionando el correspondiente valor como renta líquida gravable y liquidando el respectivo impuesto sin que genere renta por diferencia patrimonial. Aquí es claro que los contribuyentes, cuando tengan unos activos omitidos en declaraciones que ya se encuentran en firme, de periodos de declaraciones que ya se encuentran en firme, es decir, de periodos de declaraciones que no sean revisables, cuando tengan pasivos inexistentes en declaraciones que ya no son revisables, podrían eliminar el pasivo, podrían incluir el activo en una declaración actual o en una corrección a la misma, estableciendo allí esa inclusión como una renta líquida gravable, es decir, pagando el impuesto de renta. Para el efecto, en la actualidad pagaría el 25% de impuesto de renta y complementarios. Asimismo, pues al incluirlo allí y utilizar este artículo 239.1 que le da la autorización, no se le generaría una renta por comparación patrimonial, razón por la cual podría incluirlo en sus activos, es decir, haría parte de su patrimonio bruto y sobre él también tendría que seguir calculando en adelante la renta presuntiva. Pero preguntémonos algo más. ¿Qué sucede cuando en la actividad de fiscalización la DIAN detecta pasivos inexistentes o activos omitidos? El inciso segundo y siguiente del 239.1 nos cuenta qué hacemos con esto. Cuando en desarrollo de las acciones de fiscalización la Administración detecte pasivos inexistentes o activos omitidos por el contribuyente, el valor de los mismos constituirá renta líquida gravable en el periodo gravable objeto de revisión. Allí no tenemos ningún problema porque seguimos igual que en el primer inciso del 239.1. El problema es que como se realizó en la actividad de fiscalización, miren la consecuencia que prosigue a ese evento. El mayor valor del impuesto a cargo determinado por este concepto generará la sanción por inexactitud. Es decir, cuando no se hace de forma voluntaria, sino que en la actividad de fiscalización la Administración encuentra la diferencia, que es renta líquida, por el pasivo que es inexistente, por el activo que estaba omitido, pues en este caso se generará la renta líquida, se pagará el impuesto, pero con la sanción por inexactitud. Además nos dice lo siguiente el artículo 239.1. Cuando el contribuyente incluya activos omitidos o excluya pasivos inexistentes sin declararlos como renta líquida gravable, la Administración procederá a adicionar la renta líquida gravable por tales valores y aplicará la sanción por inexactitud. Y hay que tener cuidado porque muchas personas revisan bien los ingresos, costos y deducciones para obtener la renta líquida, pero no revisan las diferencias patrimoniales. Recuerden ustedes que la diferencia entre el año anterior y el año siguiente pues no puede superar lo establecido en las normas sobre las rentas líquidas y demás aspectos que hacen incrementar el patrimonio de manera justificada. Así las cosas, si usted incrementa su patrimonio porque incluye un activo omitido, incrementa su patrimonio líquido porque retira una deuda que es inexistente,
tendrá que establecer muy claramente cuál es la comparación patrimonial y qué es lo que le va a dar la oportunidad de probar ese incremento justificado en el patrimonio. Si no se justifica dicho incremento, pues la Administración de Impuestos establecerá que es una renta líquida y adicionalmente impondrá la sanción por inexactitud dado que es un activo omitido o un pasivo inexistente. Así las cosas, tenemos como conclusión que lo mejor sería, de una forma voluntaria, incluir los activos omitidos e incluir también los pasivos inexistentes de declaraciones originados en periodos que ya no son revisables y de esa manera pues evitar la sanción por inexactitud. Asimismo, tendríamos que preguntarnos, ¿y qué es esa sanción por inexactitud? El artículo 647 nos trae la sanción por inexactitud y nos dice, constituye inexactitud sancionable en las declaraciones tributarias la omisión de ingresos, de impuestos generados por operaciones gravadas, de bienes o actuaciones susceptibles de gravamen. La sanción por inexactitud será equivalente al 160% de la diferencia entre el saldo a pagar o saldo a favor, según el caso, determinado en la liquidación oficial y el declarado por el contribuyente o responsable. Esta sanción no se aplicará sobre el mayor valor del anticipo que se genere al modificar el impuesto declarado por el contribuyente. Como vemos, se trata de una sanción que es absolutamente onerosa. Por lo tanto, hay que cuidarse de la sanción por inexactitud. Sin embargo, siendo una sanción onerosa, hay forma de reducirla en las diferentes etapas del proceso tributario y miremos cómo podría ser. ¿Qué sucede si se acepta total o parcialmente los hechos planteados en el requerimiento especial? Con respecto a la reducción de la sanción por inexactitud, el artículo 709 señala que si con ocasión de la respuesta al pliego de cargos, al requerimiento o a su ampliación, el contribuyente responsable, agente retenedor o declarante, acepta total o parcialmente los hechos planteados en el requerimiento, la sanción por inexactitud de que trata el artículo 647 se reducirá a la cuarta parte de la planteada por la Administración en relación con los hechos aceptados. Y a su turno, el artículo 713 dispone que si dentro del término para interponer el recurso de reconsideración contra la liquidación de revisión, el contribuyente responsable o agente retenedor acepta total o parcialmente los hechos planteados en la liquidación, la sanción por inexactitud se reducirá a la mitad de la sanción inicialmente propuesta por la Administración en relación con los hechos aceptados. Tenemos entonces una disminución a la cuarta parte en el trámite del requerimiento especial y tenemos una reducción a la mitad a la presentación del recurso de reconsideración. Es una reducción de la sanción por inexactitud, pero no deja de ser absolutamente onerosa dicha sanción. ¿Cuáles son los requisitos para ingresar recursos dinerarios a Colombia ubicados en el exterior como viajero? Y este aspecto lo tenemos que verificar porque estamos hablando de activos omitidos. Si los activos omitidos estaban en el exterior, la pregunta es, además de declararlos, además de establecer la renta líquida y su pago respectivo, ¿cómo ingreso esos activos que estaban omitidos a Colombia? Y la pregunta es, si vengo como un viajero con los activos en el bolsillo, divisas, ¿puedo ingresarlos? Veamos qué nos dice la norma al respecto. Con respecto a los requisitos para retornar los recursos ubicados en el exterior, el artículo 82 de la Resolución Externa 8 del 2000, expedida por la Junta Directiva del Banco de la República, establece lo siguiente. Artículo 82. Entrada o salida de divisas y moneda legal colombiana. Los viajeros que entren o salgan del país con divisas o moneda legal colombiana en efectivo por un monto superior a $10.000 de los Estados Unidos, $10.000, o su equivalente en otras monedas, deben declarar ante la autoridad aduanera tales operaciones en el formulario que se establezca. La obligación de declarar se efectuará por el grupo familiar de viajeros cuando el monto total de las divisas o moneda legal colombiana por grupo supere el límite señalado. La entrada o salida de divisas o moneda legal colombiana en efectivo por un monto superior a los $10.000 de los Estados Unidos o su equivalente en otras monedas por una modalidad distinta a la de viajeros solo podrá efectuarse por medio de empresas de transporte de valores autorizadas de acuerdo con la regulación que rija esta actividad o de los intermediarios del mercado cambiario conforme a lo previsto en la presente resolución.
En traducción, lo que nos dice esta norma es, si usted viene con $10.000 y eso es lo que va a ingresar a Colombia y eso es lo que usted va a incluir como activo omitido, pues usted entra al país con los $10.000. Si son más de $10.000, ya tiene que utilizar otros mecanismos, la declaración de los mismos y su traída a través de una compañía transportadora de valores, si es que los va a traer en efectivo, y si no, pues traerlos a través de uno de los intermediarios del sistema cambiario para que queden canalizados en debida forma, y eso tiene que ver con las normas cambiarias que rigen en Colombia. ¿Qué pasa si las divisas ingresan o salen en efectivo? ¿Qué deben hacer las personas? Las personas que ingresen o saquen del país divisas o moneda legal colombiana en efectivo por conducto de las empresas de transporte, así las cosas, estas últimas están obligadas a declarar ante la autoridad aduanera tales operaciones en el formulario que la autoridad aduanera establezca. Es decir, si usted va a sacar las divisas, el efectivo, si va a ingresar las divisas en efectivo y lo hace con una empresa de transporte, igual tiene que hacer la declaración de las divisas respectivas por dicha empresa de transporte. ¿Y qué pasa si los ingresos o salidas de las divisas están representados en títulos? ¿Qué deben hacer las personas? Supongan ustedes que son diferentes títulos representativos de mercancía, representativos de participación, títulos que tienen un valor económico. Las personas que ingresen o saquen del país títulos representativos de divisas o de moneda legal colombiana por un monto superior a los $10.000 de los Estados Unidos o su equivalente en otras monedas, cualquiera que sea su modalidad de ingreso o salida, deberán informarlo a la autoridad aduanera en el formulario que ella indique. Es decir, usted registra tanto el dinero en efectivo como los títulos representativos de ese mismo dinero, también deben ser declarados cuando sobrepasen obviamente los $10.000. ¿A quiénes aplican las obligaciones antes mencionadas? Las obligaciones previstas en el artículo se aplican a todas las personas naturales y jurídicas, públicas o privadas, incluyendo a los intermediarios del mercado cambiario que actúen por cuenta propia o por cuenta de terceros. Estas obligaciones al único que no aplican es al Banco de la República, porque él es el administrador de las reservas internacionales, a él precisamente es al que finalmente se le entrega la información. Y uno se preguntaría, ¿y quién es el encargado de reglamentar las situaciones cambiarias sobre las divisas? El parágrafo 4 nos dice, para efectos del presente artículo, la autoridad aduanera definirá mediante reglamentación general las modalidades de ingreso y salida de divisas y de monedas legal en efectivo colombiana, así como de los títulos representativos de divisas o de moneda legal, los formularios de declaración de tales movimientos y las condiciones de su presentación, incluyendo la definición de grupo familiar de viajeros en concordancia con los estándares internacionales. Es la administración tributaria entonces quien tiene la potestad aduanera y cambiaria para hacer estos o regular estos aspectos. Nos preguntaríamos, oiga, ¿y sabemos quiénes son los transportadores de valores? Y la pregunta es, ¿y quiénes son los intermediarios del sistema cambiario? Los intermediarios del sistema cambiario están determinados en el artículo 58 de la misma resolución. Artículo 58. Intermediarios autorizados. Son intermediarios del mercado cambiario los bancos comerciales, los bancos hipotecarios, las corporaciones financieras, las compañías de financiamiento, la Financiera de Desarrollo Nacional, el Banco de Comercio Exterior de Colombia, Bancoldex, las cooperativas financieras, las sociedades de comisiones de bolsa y las sociedades de intermediación cambiaria y de servicios financieros especiales. En su condición de intermediarios del mercado cambiario, las entidades mencionadas estarán sujetas a las reglas y obligaciones establecidas en la presente resolución, la externa número 8 del 2000 del Banco de la República, que es la que tenemos en la actualidad rigiendo todo nuestro sistema cambiario. Finalmente, ¿qué concluye la DIAN entonces al respecto? Conforme a lo anterior, la canalización de los recursos ubicados en el exterior se podrá efectuar por cualquiera de los procedimientos prescritos en los artículos anteriores, entre ellos por medio de los intermediarios financieros a que allí se alude. Así las cosas, tendríamos que usted debe denunciar en su denuncio rentístico, en su declaración, tener como renta líquida ese activo que es omitido, pagará la renta líquida si el periodo no es revisable y podrá traer a través de los intermediarios financieros, es decir, de los intermediarios del sistema cambiario a través del banco, podrá traer las divisas, podrá traer los recursos y quedarán en Colombia legalizados en materia tributaria y usted podrá disponer de ellos en el país porque ha cumplido las respectivas obligaciones cambiarias.
Sobre los temas del impuesto de renta y complementarios y las obligaciones cambiarias puede conocer mucho más en www.forum.com.co. Forum, el valor del conocimiento.